Es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Sean bienvenidos y bienvenidas a la lección de la escuela sabática. El resumen de la lección número 5 para el 2 de noviembre de 2024. El título de la lección: el testimonio de los samaritanos. Los judíos despreciaban a sus vecinos, los samaritanos. Los despreciaban más aún que a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos, eran vistos como poco sinceros y como personas que debían ser evitadas a toda costa. Por eso los viajeros de las regiones de Galilea evitaban la ruta más corta a Jerusalén a través de Samaria, y en lugar se desviaban mejor a través de Perea, tomando el camino más largo. El problema de los samaritanos comenzó cuando Tiglat-Pileser III, quien reinó del 745 hasta el 727 a.C., se llevó cautivo al pueblo de Israel, especialmente la casa de Israel. Las 10 tribus del norte fueron traspuestas desde Israel hasta Asiria. La mayor parte de la población de Israel fue llevada hacia las ciudades de Asiria. Estos israelitas formaban lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Perdidas porque su identidad racial ya no se perdió más. Quedaron esparcidas por toda la tierra. Por lo tanto, Samaria, que era la capital de Israel, quedó vacía, y el rey asirio trajo gente de otras ciudades, trajo gente de Asiria, trajo gente de otros pueblos para que habitaran en Samaria, la capital del reino de Israel, la casa de Israel. Debemos aclarar que el reino hasta ese entonces dividido, Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén seguía siendo la capital del reino del sur, Judá. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 9. Y la cabeza de Efraín, que es otro nombre que se le daba a Israel, es Samaria. Vemos ahí que la capital de Israel era Samaria. Ahora veamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Java, de Hamat y de Servaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Si seguimos la lectura de esta historia, nos damos cuenta que esta gente que llegó a vivir a Samaria fueron llamados los samaritanos. Aceptaron la religión de los israelitas, pero también no dejaban de adorar a sus dioses. Por eso era una de las causas que los judíos, o sea, la casa de Judá, no veían bien a los samaritanos. Punto número 1. El escenario del encuentro. En San Juan capítulo 4,
versículos del 1 al 4, vemos que dice que Jesús vio la necesidad de pasar por Samaria. Y es que Jesús quería enseñar a sus discípulos una lección, como siempre él lo hacía. Veamos lo que dice el Ministerio de Curación en la página 15 y 16. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba difundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. Punto número 2. La mujer junto al pozo. En el capítulo 4 de Juan, los versos 7 al 15, vemos cómo Jesús aprovecha la ocasión de este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer. En esos tiempos era la costumbre que para hacer amistad con otra persona se pedía un favor, y esto traía confianza a los interlocutores. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 162, leemos: el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Es que Jesús, hermanos, nos enseña de todo. Por eso es que podemos aprender de Él. Él es el Maestro divino que nos enseña cómo tener buenas relaciones con las personas. El pedido de Jesús fue: dame de beber. La mujer se sorprende porque, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Entonces Jesús va más allá y le ofrece a la mujer el agua de vida. La respuesta de la mujer es bien similar a la de Nicodemo. Si recuerdan, Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Pues la respuesta de la mujer es: ¿tienes tú acaso otra agua para que ofrezcas agua de vida? Porque esta no tienes con qué sacarla, pues el pozo es hondo. Jesús quería mostrar a la mujer que Él es el agua de vida, pues la Biblia en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en Zacarías, en Ezequiel y entre otros, vemos que es presentado Cristo como el agua de vida, Dios como la fuente que puede saciar la sed espiritual. Y es que el agua es utilizada para mostrar una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso Jesús dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dice que de él brotará un manantial para vida eterna. Punto número 3. Señor, dame de esa agua. Lo que Jesús quería enseñar
es exactamente lo que refleja Ezequiel 36, 25 al 27. Leamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso es que el caso de la samaritana es similar al caso de Nicodemo, porque ambos necesitaban nacer de nuevo, cada uno en su circunstancia. En el caso de Nicodemo, era un hombre de buena reputación, con mucho dinero, pero que necesitaba nacer de nuevo. En el caso de esta mujer, una mujer de mala reputación, pero que también necesitaba el agua de vida para limpiar sus pecados y tener un nuevo corazón. Y como decíamos la semana pasada, un nuevo corazón significa una mente nueva, dejar de pecar y tener nuevos ideales, nuevos propósitos. Punto número 4. La revelación de Jesús. En el verso 16 de San Juan 4, Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. Notemos que cuando la mujer le pide a Jesús que le dé de esa agua, ahora Jesús quiere ir a lo íntimo del corazón de esta mujer, sabiendo lo que ella era. Mostró de esta manera que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, porque conocía la vida de esta mujer. Al igual con el encuentro de Simón, que le dijo, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, tú eres Simón, te llamarás ahora Cefas. O sea, Jesús conoce tanto la vida de Pedro, conocía la vida de Pedro, conocía la vida de esta mujer y conoce la vida íntima de cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también si hay algún pecado oculto, también lo conoce. Vemos esta verdad en los versos 17 al 18. Ahora la mujer, para tratar de disimular y al verse descubierta en su pecado, ahora lleva la conversación a otro plano, a un plano teológico, preguntando a Jesús, diciéndole, nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús contesta con palabras que resuenan hasta nuestro tiempo. Los versos que van del 21 al 24 establecen un principio de los verdaderos adoradores. Leamos pues. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta este punto, mis apreciados hermanos, recordemos que los samaritanos también adoraban al Dios verdadero, aunque también no habían dejado de adorar a otros dioses. Estos tenían incluso el Pentateuco, la ley de Moisés, y guardaban la ley de Moisés.
al igual que los judíos. Pero Jesús fue bien enfático y le dijo, la salvación viene de los judíos. En otras palabras, vemos aquí dos tipos de adoradores, dos tipos de creencias, dos doctrinas diferentes. Cristo mostrándole a esta mujer que tenía otra doctrina, exactamente el lugar correcto de Jerusalén. La salvación viene de los judíos, o sea, el lugar correcto era Jerusalén. El día correcto de guardar el sábado, etcétera. Jesús lo deja bien claro en esta respuesta. Sin embargo, hay un punto aquí que debemos resaltar, y es el siguiente. Veamos lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 158. Cuando el templo de Jerusalén fue construido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Entonces vemos ahí dos doctrinas diferentes. La doctrina que enseñaba Jesús como judío y la doctrina de los samaritanos, ahí la mujer hablando de este punto teológico. Ahora, Jesús, según el deseado de todas las gentes, en la página 159, había demostrado que él no participaba de los prejuicios contra los samaritanos. Primero, él va con una mujer. Ya platicar con una mujer era mal visto en aquel tiempo si esa mujer no era su esposa o su hija. Aparte de esto, era samaritana. Y no solamente eso, sino que era de mala reputación. Pero el deseado de todas las gentes dice que ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias, cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí Jesús declara la misma verdad que diría a Nicodemo, cuando le dijo que le era necesario nacer de nuevo antes de ver el reino de Dios. Sí, como adventistas del séptimo día, mis apreciados hermanos, adoramos a Dios en el día correcto. Adoramos a Dios en el lugar correcto. Y adoramos a Dios en verdad porque tenemos la verdad. La gran pregunta es, ¿somos adoradores en espíritu? Y notemos que la palabra espíritu en este contexto está con E minúscula. No se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a la actitud correcta del adorador. Por eso el salmista en Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando de la actitud. Los verdaderos adoradores adoran no solamente porque tienen la verdad, sino que lo hacen con el espíritu correcto. La samaritana bien puede ser una representación vívida de aquellos cristianos que no son adventistas, que están en otras iglesias, pero que no tienen la verdad, pero a veces ellos tienen la actitud más correcta. Tú vas a una iglesia y vas por curiosidad y miras a los adoradores en una misa. Hay muchos con un buen espíritu de adoración en ese lugar, aunque no tienen la verdad. Muchos protestantes van a sus cultos y se gozan
porque van con el espíritu correcto, con la actitud correcta, aunque no tienen la verdad. Pero nosotros como adventistas tenemos la verdad, vamos a la iglesia el sábado, pero lo hacemos solo por costumbre, no vamos con el espíritu correcto, la actitud correcta. Y a esto es lo que Jesús se refiere cuando dice, debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, no solo en verdad. Ahora bien, llama la atención el texto que dice, de estos adoradores busca el Padre. Y el verso 23 dice, la hora viene y ahora es. O sea, la hora ya llegó. Este texto se parece mucho al libro del Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, cuando dice, la hora de su juicio ha llegado ya. La hora de su juicio empezó en 1844. Pero también la hora de que Dios busca a los adoradores ahora es, o sea, ya llegó la hora. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, este texto de Juan 4:23 está conectado con el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. La hora de los adoradores, que se manifiesten los verdaderos adoradores, también ha llegado. Y Dios, desde 1844, está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Apocalipsis 11, versículo 1 dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El templo y el altar deben ser medidos con la vara, y los que adoran en él deben ser contados, porque la vara tenía diferentes funciones en la Biblia. Los adoradores que están en él, los adoradores dentro de la iglesia, deben ser contados, o sea, numerados con la vara. Y en Apocalipsis aparece un número que es contado, los 144,000 adoradores en espíritu y en verdad. Punto número 5. El testimonio de los samaritanos. Juan capítulo 4 versículos 28 en adelante dice que la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y empezó a dar testimonio del encuentro que había tenido con Jesús, a quien ella ahora le llama el Cristo. Y dice que salieron de la ciudad muchos, vinieron a él y ahora encuentran a Cristo allí y son convertidos. La mujer se convirtió en una verdadera adoradora en aquel tiempo. Ojalá nosotros también podamos ser verdaderos adoradores, que seamos testigos, dar un buen testimonio ante el mundo que hemos conocido a Cristo, el Mesías. Así que la paz de Dios sea con todos y el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.